¿Se ha preguntado alguna vez si por cuestiones de carácter usted está viviendo problemas o vive los problemas porque su carácter le ayudará y le permitirá en este momento difícil crecer? Jessica, ¿te has preguntado esto? ¿Hay respuesta? Claro que sí, juntos vamos a investigarlo en unos minutos. Así es, en su programa Un Minuto Basta. Bendiciones, le esperamos. Igual. Amado hermano, bienvenido a este su programa Un Minuto Basta. Hoy, Jessica, con el tema central de qué es el quebrantamiento en lo natural, es decir, en el cuerpo. Y hay dos preguntas importantes que nos podrán ayudar a entender un poco esta administración en base a la palabra de Dios. Una de ellas es, ¿crees tú que uno tiene problemas o uno es quebrantado porque le falta carácter o por el carácter que tiene uno, el Señor lo lleva a través de este proceso de quebrantamiento? La B. La B. La segunda. Si te diera opciones, tú contestarías en el examen la B. Así ¿Y por es. qué crees tú que vive uno un quebrantamiento? Porque el Señor está consciente de que tu carácter te ayuda a superar la situación. Lo primero que nada, porque yo creo firmemente que el Señor nos va moldeando, porque Él es el alfarero, ¿no? Entonces, para mí, por eso yo podría haber contestado la B, ¿no? Bueno, yo como maestro que revisar ese examen, a lo mejor te ponía un 9.5, ¿no? Está pegada al sentido de lo que hemos tratado en este programa, partiendo del tema central que es el quebrantamiento. Pues hoy, Jessica, vamos a hablar del quebrantamiento del hombre interior, pero que requiere del hombre exterior. No puedes tú quebrantar algo interno si no tienes algo externo. Claro. ¿De acuerdo? Y en base a ello, pues hay una parte importante que es el quebrantamiento a la nueva vida. Es decir, para que tú puedas ser nuevo, Jessica, nacer de nuevo, como lo decía Jesús a sus discípulos, y le han dicho, ¿cómo vuelvo al vientre de mi madre? No se trata de eso. Se trata precisamente de ser conscientes de que uno está llamado a ser, pues, literalmente un buen ejemplo, un buen padre, un buen estudiante, ¿no? Eso es independientemente de la fe que uno profese. ¿O crees tú que está ligada la fe de uno al actuar de uno? Así como que la fe no. Debería de que la gente no tiene que decir aleluya, gloria a Dios para saber que eres un cristiano. ¿Tú podrías vivir en aquel tiempo donde se les daba a ustedes las mujeres tanta preparación? ¿Recuerdas de cómo portarse y cómo poner la mesa y los codos? ¿Tú podrías haber sobrevivido, así como es tu carácter, haber sobrevivido en una época donde era ritualmente el que te preparaban desde niño para poder el día de mañana estar en la sociedad? No, es que yo creo que Jessica nunca va a ser de sociedad. ¿No te hubieras sujetado tú a que los no. codos abajo y los utensilios y demás? Yo creo que Dios me puso como para el pueblo, para otro. Yo creo que definitivamente mi llamado es para el pueblo. Porque fíjate, el sujetar tu cuerpo y tu conducta y tus pensamientos a manuales, entonces ¿por qué a la gente le costará sujetar su vida para bien a la palabra de Dios, a la Biblia? Sí se pueden sujetar a un manual, pero no sujetarse a la palabra de Dios. Y es precisamente en esta premisa, Jessica, donde el quebrantamiento toma una función importante. Pues es la realidad, Jessica, que tarde o temprano todo siervo de Dios pues descubre que el obstáculo más grande para desarrollarse como persona está en uno mismo. Ya lo hemos dicho aquí, el peor enemigo de uno es uno mismo. ¿O crees tú que pudiera haber otra alternativa? ¿O tú apoyas a los que todos le echan la culpa a Satanás? ¿Tú crees en esa teoría de que él es responsable de todo? No, yo creo firmemente que a veces él ni siquiera se mete contigo, anda muy ocupado haciendo otras cosas, pero tomando lo que me estás comentando, sí creo que tienes toda la razón en que somos nosotros nuestro propio obstáculo para llegar a ser mejores. Vamos a hablar que no nuestro enemigo, porque sí lo somos, pero vamos a ver que somos nosotros la razón por la que no estamos creciendo. Y te voy a decir una cosa, en todos los campos. Claro. Porque si no estás creciendo en el campo terrenal, que es el que conoces, en tu alimentación, el levantarte temprano, el ser ordenado en las cosas básicas, pues complejo va a ser que seas
ordenado y bueno para las cosas espirituales. Claro, tú recordarás aquí en nuestro programa cuando trabajamos el tema de la disciplina y dijimos que es el instrumento más hermoso que usa Dios, es la disciplina, porque Él quiere llevarnos a un propósito correcto. Y entonces tienes que ser entendido y tienes que ser obediente. Pues partiendo, Jessica, de estas preguntas, creo que entonces el hombre exterior se sujeta al gobierno del Espíritu y ni se comporta conforme a la palabra de Dios. Por lo regular, un hombre que siempre tiene a su mente y a su cuerpo primero, es difícil que se sujete a la ley de Dios. Ni siquiera le interesa. Y si le explican, pues él sabe que él es el único que gobierna, él es el único que ordena, y si está creado en una familia y en un ambiente donde le han enseñado que él siempre tiene la razón, pues difícil, ¿no? Difícil romper con ese paradigma. Y es que si no le haces caso a lo que ves, si no le haces caso a un padre terrenal, si no le haces caso a una instrucción de alto. Al maestro del grupo, pues mucho menos. Sí, o sea, si no a lo que ves, a lo que está ahí, pues qué difícil va a ser poder hacerle caso a lo que no ves, porque si, bueno, es que no lo veo, pero tienes que sentirlo, claro, tienes que vivirlo, entonces, desgraciadamente, si en lo más básico, que es lo natural, que es lo físico, no puede lograr esto, Martín, difícil va a ser a lo espiritual. Ahora, es una naturaleza que está con nosotros, la parte natural humana y la parte espiritual. Entonces, este hombre externo, es decir, este hombre hecho de carne, pues no se va a sujetar por sí mismo a la palabra de Dios. Pero hay una parte que es el hombre interno, el hombre de nuestro interior, que ese está diseñado para ejecutar y mantenerse bajo la autoridad del Espíritu de Dios. Y entonces es una lucha constante que lo vemos reflejado, ¿no? en las Sagradas Escrituras. Es Romano, amado hermano, en el capítulo 7, versículos 22 y 23, donde nos va a ayudar un poco con este tema. Dice el versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley, es decir, la ley de mis miembros, la ley de mi cuerpo, la ley de las emociones y los sentimientos, que se revela contra la ley de mi mente y de mi corazón, que es donde está la palabra de Dios, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, si usted no es un ser muy espiritual, ¿hacia dónde va a ser la tendencia de tus actos? No, definitivamente a hacer las cosas equivocadas. A mi manera. Así es. Juan capítulo 12, versículo 24, viene entonces a hacernos entender a través de esta revelación de Dios y que en su evangelio lo presenta, Jessica, que en verdad hay una parte que tiene que morir en nosotros. Y es, amado hermano, este evangelio de Juan capítulo 12, versículo 24, que a través de esta inspiración es el Señor hablándonos hoy a nuestra vida. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, el hecho de quedar solo, eso me indica que a final de cuentas no aceptas a Dios, no quieres ser entendido, no quieres ser obediente y sujetarte a la voluntad del Padre, y entonces literalmente estás solo. Y es un proceso difícil que uno solo pueda salir adelante. Y es que vamos a tomar este ejemplo que a mí me fascinó. Si quedas solo y no mueres, no reproduces, claro, no generas. Claro. Entonces, desgraciadamente, o sea, no pasa nada. Pues tendrás que determinar, ¿no? Y decidir, no me interesa dar fruto, no me interesa morir, por lo tanto, ¿cuáles son las consecuencias? Pues mi vanidad, mi egoísmo, mi supremacía de suponer que yo tengo la razón. Entonces, difícil actividad le quedan a los demás, ¿no? Y porque no hay alternativa, no es medio mueres, ni micro mueres, o sea, no existe ese término, es o mueres para dar fruto o sencillamente o te quedas solo y no das fruto. Vamos a contextualizar, Jessica, para hacer un entendimiento claro de lo que ha sido la parte donde se habla de que el grano de trigo tiene que morir para dar fruto. La vida está en la semilla del grano de trigo. Ese es prácticamente literal, la vida es esa semilla. Ahora, caer en la tierra, Jessica, significa dejar que la misma tierra lleve a cabo su proceso de hacer que se pudre esa cáscara a través de la humedad, a través de la compresión que hace la tierra, y entonces esa cáscara cede, y es la única manera como el grano de trigo sale
y a través de todo lo que es esa simbiosis del sol, del agua, de la humedad, de los fertilizantes propios de la tierra, empieza a nacer esa planta que dará fruto. Entonces, imagínate que no solamente la palabra de Dios tiene una trascendencia en lo espiritual, sino que naturalmente todos podemos comprobar que eso es lo que sucede, ¿no? Claro. Pero la muerte no depende de la semilla. Aquí no está, la semilla no es la que tiene que morir, sino la cáscara, es decir, la parte exterior es la que se rompe. Sí, porque en cualquier fruto va a tener que romper primero la cáscara. Claro. Perdón, cualquier semilla. Sí, ¿sí? sí, Si hablamos de un hueso, de aguacate, una semilla de limón, tiene que romper la cáscara para que pueda salir esa nueva planta. Entonces, si esta semilla no cae en la tierra, vamos a pensar que accidentalmente cayó en el concreto, va a morir todo. Así es, no va a pasar Se absolutamente va a nada. podrir y no va a servir de nada. Es decir, queda solo, queda aislado. Ser quebrantado, Jessica, es necesario para poder dar fruto. Por lo tanto, amado hermano, el quebrantamiento del cuerpo natural, es decir, del hombre exterior, Jessica, nos lleva a morir al viejo hombre, al hombre exterior, pero se requiere tanto del hombre exterior como del hombre interior para este proceso, es decir, para dar fruto. Es decir, tiene que llegar un momento en que uno como persona tenga que decir, a ver, Martín, estás tú mismo impidiendo el proceso de crecer. Y ya no hablemos en lo espiritual, hablemos en cualquier función. Imagínate que yo no estoy con mi familia, yo trabajo y todo me lo gasto en mí, yo desatiendo a mis hijos, a mi esposa, y todavía me enojo porque está en crisis mi matrimonio. Pues definitivamente me he quedado solo y no me quieren, no, me faltan el respeto a mis hijos. Oye, cuate, es que no estás siendo parte de la familia, te has quedado solo. O el típico papá que dice que su hijo ya no le habla, que no lo escucha, pero pregúntate cuándo fue la última vez que te acercaste a él, ¿hace 6, 7 años? Claro. ¿Sabes tú es más, sabes tú qué es lo que le gusta y qué no le gusta? Claro. Porque claro. recordando que los hijos lo que traen de moda hoy no lo traen mañana, ¿verdad? Claro, sí, Entonces, sí. realmente estamos realmente viviendo las consecuencias de lo que estamos haciendo. Exacto, es decir, de haber decidido quedarme solo y no morir y no ser parte de este quebrantamiento. Ahora es en 1 Corintios, Jessica, capítulo 2, versículos del 11 al 14, donde viene a ser sólida esta enseñanza a través de la palabra de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Ese es el Espíritu que ha sido puesto en nosotros desde un inicio. Claro que al estar sujeto a un cuerpo, el mismo cuerpo es el que puede dominar a ese Espíritu. Y viceversa, ¿no? Que es cuando uno va viendo el cambio y la transformación de las personas. Ahora, lo cual hablamos no con palabras enseñadas, Jessica, por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acompañando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, qué complicado es que cuando alguien lee la palabra de Dios, le explica sobre la palabra de Dios, sobre la bendición de Dios en su vida, y lo está todo razonando y lo está todo mentalizando y quiere hallar un fundamento en la ciencia y quiere ver cuántos casos hay, quiere ver una estadística y una gráfica, complicado que tú le puedas hacer entender a una persona que no se razona a Dios, se le acepta, se le ama y le buscas precisamente darle sentido a tu vida y buscar la manera de cómo depender de Él. Pero aquí claramente en la Escritura lo dice. O sea, eso es a quien está en el mundo. Claro. Porque dice que a nosotros no nos ha dado ese espíritu. ¿Cuándo sucede eso? Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón y eres sellado, como lo dice su palabra, con el Espíritu de Dios, es cuando tú puedes entender las cosas espirituales. Si tú no, Claro. tú no tienes el Espíritu de Dios en ti, nunca lo vas a entender. O sea, eso es imposible, porque aquí está claro que solamente lo espiritual lo va a entender el Espíritu de Dios. Claro. No tu espíritu, sino el Espíritu de Dios. ¿Cuándo sucede eso? Pues cuando eres sellado con ese espíritu de la promesa, entonces ya puede haber esa comunicación espiritual con Dios. De lo contrario va a ser raciocinio, va a ser como dices tú, quiero gráficas, el por qué, el que si escribió el hombre
la Biblia y el hombre como quiera come y como quiera va al baño. O sea, siempre va a ser con ese espíritu de hombre. Solo aquel que tiene el espíritu, que es morada del espíritu de Dios, va a entender lo espiritual. Claro. Y aquí Jessica, amado hermano, que honrosamente nos sigue en este su programa Un Minuto Basta. Aquí lo complicado es que los padres tenemos que tomar las riendas de la formación de nuestros hijos, porque la sociedad, la misma escuela, los mismos planes de estudio del mundo no están guiando a nuestros hijos para encontrarse consigo mismo y poder tomar decisiones sanas, sino están en ese bombardeo, Jessica, de tanta información y mucha información que no trasciende, sino que enajena y que les hace sentir que todo está en el mundo y que todo es pasajero y que no importa si dañas, a final de cuentas tú tienes derechos, y hay hasta instituciones públicas diseñadas para ayudar más al delincuente que al que ha sufrido el atropello. Y yo creo que primero que nada tenemos que tomar nosotros los adultos las riendas de nosotros, porque desgraciadamente con tanta modernidad, con tanto aparato, creo que se ha perdido esa parte. Cuando dices tú riendas, veo yo que al menos en las situaciones en las que he tenido que confrontar, de verdad, tristemente, Martín, me preocupa más el papá que el niño que está enfrente de mí, o el joven con el que estamos platicando en cualquier circunstancia. Esto no puede ser. Mira, te la voy a poner sencillo. El joven hoy en día cree más en lo que viene en internet y lo que lee en búsqueda que lo que le pueden decir sus propios padres en base a una formación de generación tras generación. Es penoso, pero yo te puedo asegurar que muchos jóvenes hoy se fundamentan más en lo que viene en internet que en lo que le está diciendo su pastor, lo que le está diciendo su padre, lo que le está diciendo su maestro, lo que está diciendo su autoridad. Y entonces esto es grave. Claro. Eso es grave porque tú y yo lo sabemos. Hoy traerás un aparato muy moderno de telefonía celular, pero tú ya sabes que los mismos diseñadores están haciendo la forma de que ese aparato para ti ya sea obsoleto en menos de 3 meses, Jessica. Tú podrás estrenar hoy un aparato wow y ya se está diseñando. Es más, ya existe el nuevo. Y sí sabes en qué época lo sacan, ¿verdad? En la época donde hay una razón para darte un regalo, para poderte decir, mira hijo, con esto vengo a solventar mi poco tiempo que llevo contigo. Entonces es penoso porque debiera ser que en el corazón de nuestras generaciones de jóvenes estuviera la enseñanza de la casa, la palabra de la casa, los hechos de mis abuelos, pero también aquí yo me cuestiono, ¿qué estamos dejando los adultos como para que se aferren nuestras generaciones nuevas a lo que le enseñamos nosotros? Por eso te comentaba yo que es importante nosotros retomar los adultos las riendas y creer que podemos hacer la diferencia aún ahorita. Y me llamaba la atención cuando dices tú los aparatos de moda. Una de las cosas hermosas es que Jesús no pasa de moda, no hay otra versión de Jesús, no hay una versión acelerada, o sea, Jesús Él es Él. Claro, se ha quedado una palabra por siempre que es viva cada momento que la lees, que es presente en cada situación, bajo cualquier circunstancia. Ahora, no olvidemos, amado hermano, que el tema central es el quebrantamiento. Hoy tratando en su segundo programa el hecho de cómo el quebrantamiento te lleva a la nueva vida. Y hemos traído la palabra de Dios cuando Él relaciona ese grano de trigo, que es necesario que muera, es decir, que esa cáscara, que esa parte exterior ceda para que el grano de trigo pueda hacer su función, que es precisamente el dar fruto. Y para poder ceder tienes que querer ceder. Claro, si no, no porque es una decisión. Así es. El hacer es una decisión. Ahora, en este desarrollo contextual, Jessica, de esta hermosa carta a los Corintios, donde se nos dice, amado, que el espíritu del hombre no siga en ti, para que sea el espíritu de Dios el que guíe tu mente, tu corazón y tu cuerpo. Podemos decir entonces que el hombre sabe las cosas de hombre por el espíritu de hombre que tiene. Eso sin lugar a dudas, de eso sí estamos seguros. Ahora, ¿qué sucede entonces en la parte espiritual, Jessica? Nadie conoce las cosas de Dios si no es a través del Espíritu de Dios. Entonces, si usted no está en esa estrecha comunión con Dios y está sujeto a su santa palabra y busca siempre dar obediencia a todo lo que el Señor determina, pues entonces no se cuestione por qué está viviendo tal o cual situación. Si tu mente y tu corazón se alejan de Dios, entonces si no estás conmigo, estás contra mí. Y mucha gente me puede venir a decir, bueno, ok, eso me quiere decir que si yo estoy en comunión con Dios, ¿no va a suceder nada?
No. Acabamos de decir que el quebrantamiento es toda la vida. Y que lo único, la garantía que sí le puedo yo explicar y que lo he vivido una y otra vez y que usted, si se atreve a experimentar lo que es tener una vida en Jesús, porque nosotros no estamos hablando de una religión, estamos hablando de un estilo de vida. Así es. En ese momento que usted esté viviendo la situación, la paz que sobrepasa todo entendimiento va a estar en usted y con usted. Y las cosas las va a ver de otro ángulo, con otro lente. Definitivamente esa es, porque mucha gente dice, bueno, entonces me garantiza. Qué difícil pregunta, Claro. ¿no? Que la gente quiera decir, bueno, ¿me conviene o no dejar todo para estar con este Jesús? Fíjate, tú te has encontrado otras personas, hermanos, que te han dicho, usted me asegura que si yo vengo todos los domingos y me sujeto a Dios va a cambiar mi vida. ¿Tú te has encontrado gente? Digo, no sé hermanos de quién son, ¿verdad? No, Porque no, de acuerdo, un hijo, pero- un pero- hombre pero- temeroso pero- no pensaría así, pero sí, desgraciadamente cuando tú les hablas, o sea, quieren una garantía. Y mi respuesta es muy clara, o sea, ¿qué me garantiza ahorita que tú estás bien? Porque la gente llega cuando ya está mal, o busca cuando ya está mal, o cuando ya no tiene respuestas. Pues en base a este programa de quebrantamiento y sobre todo este quebrantamiento que nos habla que el ser quebrantado nos va a llevar a una nueva vida, a volver a nacer como este grano de trigo y dar fruto y no quedar solo. Yo creo que entonces la perspectiva de nuestra respuesta debe ser en el siguiente sentido, Jessica. Mire, amado hermano, usted tiene 40 años y su vida es un caos. Yo creo que si tratara a modificar conductas y pensamientos y no funcionara, usted ya está acostumbrado a la mala vida, pues tiene 40 años sufriendo. Y entonces a la gente no le gusta que le contestes de esta manera porque les estás proyectando, no es ni Dios ni el medio, es usted el que está aferrado. ¿Sabes tú que hay gente que ama su enfermedad, hay gente que ama sus desgracias, hay gente que ama fracasar en los matrimonios? Es más, hay gente que le puedes decir, ya no se case porque disfrute de perdido la libertad, y no, ya están pensando, hasta ya tienen la pareja. Así es. Oye, llevas 4 divorcios y todavía crees que en el quinto vas a resolver tu vida, cuando aquí el detalle es morir uno para que pueda dar fruto. Así es. Porque si no le estás cargando tus desgracias a otra persona. Y yo quiero retomar lo que tú comentaste, de que sí, he encontrado ese tipo de gente, y fíjate que una de las cosas que a mí me molesta es que se venda a Jesús como una aspirina, como algo que te quita, que te resuelve, que te... Sí. ¿Por qué te digo yo que me molesta? Porque sí, Él es sanidad, él es todo, pero si tú empiezas a buscar solamente el milagro y no el hacedor de milagros, te metes en una circunstancia en la que estás muy contento porque ahorita en esos momentos en tu vida surgió algo nuevo, Claro. o te sanó de un cáncer, lo que tú quieras, pero ¿qué pasa mañana? Entonces podemos estar cometiendo error de poner a Jesús de moda, y entonces la gente lo toma como mi salvador en este momento y no está entendiendo el sentido trascendental y espiritual de que debe ser tu salvador en todo momento, nada más en esta circunstancia. Por la vida eterna. Pero entonces tenemos que empezar a hablar más los cristianos, Jessica, de quebrantamiento, más de salud, más que de sanidad, es de quebrantamiento. Yo creo que tenemos urgente que contrarrestar este movimiento que hay de que todo te va a salir bien, de la abundancia, de ¿Tú te congregarías en una iglesia light, en una iglesia donde todo es Padre y Dios es amor y Dios le perdona y Dios le acepta? Bueno, cuando dices light me refiero que hablas de que si usted peca no pasa nada, ¿verdad? Sí. Y Sobre realmente, todo a las cuestiones legales que están hoy muy de moda, en el sentido de que todo se permite. Y no quiero entrar a temas específicos, ¿no? Sobre los matrimonios en la persona del mismo sexo. No, eso no está en cuestión. Eso creo que es parte de la pérdida de esta identidad de nuestros jóvenes y sobre todo nuestras generaciones. Pero ¿tú crees que no es muy cómodo estar en una iglesia donde no hay problema y pesquese nada más de la misericordia de Dios? yo creo firmemente que si en una iglesia no se está predicando a Cristo, y Cristo es todo eso, Cristo es amor, pero abusamos de la gracia de Dios. Entonces, Claro. yo creo firmemente que tenemos una responsabilidad de hablar de que tú tienes que buscarlo a Él por Claro. quién es, Claro. no por lo que hace Claro. por ti. Eso es lo que te digo que a mí me molesta, que no estén buscando, porque, te repito,
que te va a ir todo perfectamente bien. No, pero lo tengo a él, o sea, ya encontré el amor de mi vida. Claro. Y es como cuando estabas enamorado, oye, todo inundado y no había problema, No había porque problema. estabas enamorado. Jugabas, No había, jugabas hasta dentro de la casa con el agua hasta los pies no, y correteabas. Y ahora, ¿por qué te no molesta hay luz. que haya una gotera? Y no hay luz y es una noche romántica. Claro. O sea, todo está, cuando estás enamorado, todo está bien. Es que me corrieron del trabajo. No importa, todo va a estar bien porque estás enamorado. Es lo mismo que yo quisiera que retomáramos esto. O sea, busca a Jesús por quien es, no por lo que te puede dar, porque sí te puede dar mucho, pero qué mejor que poder tener la oportunidad de estar un día en la vida eterna con Él. Ahora, es un quebrantamiento llamado a vivirse por todos nosotros y repetimos, amado hermano, en usted está libertad de poderlo hacer, ¿no? Pero sí requiere que el hombre externo se sujete al hombre interno, es decir, que la parte natural, la parte humana quede sujeta a la parte espiritual. Y para ello tienes que buscar precisamente el entender que el Señor tiene planes de prosperidad, planes de bendición para tu vida. Y aquí lo importante sería, Jessica, entonces buscar el hecho de que el quebrantamiento venga a uno, no solamente viéndolo en problemas. Yo sí quiero dejar claro, ser quebrantado no quiere decir que es el que tengas que vivir un problema. Ser quebrantado es un proceso que tú puedes iniciar ya para que tu mente, tu corazón y tu cuerpo estén listos para ese momento de dificultad. En este tu minuto, Jessica, ¿qué podrías decirle a nuestro amado auditorio en el sentido de que le conviene ser quebrantado? Pues más que nada, yo te invito a que te comprometas contigo mismo para ser una mejor persona y que todo lo que has vivido y estás viviendo, aprendas de ello. Es hermoso entender que hay alguien que tiene el control de tu vida y de la mía y que con él podemos llegar a hacer muchas cosas. Así que disfruta tu quebrantamiento porque eso quiere decir que algo mejor viene para tu vida. Así es, amado hermano. Deje que el Espíritu de Dios sea el que inicie este proceso de quebrantamiento, este proceso literal del grano de trigo, donde pues a lo mejor no será agradable. Si le preguntáramos a ese grano qué se siente que la opresión de la tierra y la humedad rompa su cáscara, quizá la que se quejaría sería la cáscara, pero el grano necesita salir, el grano necesita desde dentro, y creo que está gritando ese grano de trigo, tengo vida, no solamente para los que me encontraran en el camino, sino para dar fruto y que ese fruto sea en abundancia. Y ese mismo grano de trigo, amado hermano, es Jesús. Él lo dice, yo soy quien da la vida y la doy en abundancia, una vida eterna, una vida de prosperidad. Permítase usted mismo que ese hombre exterior ceda, que ese hombre exterior dé lugar al hombre interior, al poder del Espíritu Santo que está buscando afanosamente hacer de su cuerpo su templo. Él vendrá por su amada iglesia y es una iglesia que Él está buscando, pero sin mancha, sin pecado, sin arruga. Y todos tenemos la oportunidad de formar parte de esta iglesia de Jesús. El quebrantamiento y el que el viejo hombre muera es una decisión de libertad. Es un albedrío que está en nosotros. Ceda, permita, arrepiéntase, dele lugar a Jesús. Usted y yo estamos llamados a hacer ese trigo de grano. Permitamos que nuestra cáscara, este hombre exterior, muera y demos fruto. La soledad, amado hermano, en la enfermedad, en el divorcio, en el caos, es tremenda. La presencia de Dios todo lo puede. Jesús, el amado Hijo, puede lograr en tu vida y en tu mente y en tu corazón el desprendimiento de tu ego, de tu vanidad. Le amamos. Este es el quebrantamiento a la nueva vida. Bendiciones.